Caballero, con su comentario de hoy, ¿cómo está? Muy bien, José Ángel, como siempre, es un placer y un honor estar con nuestros eh, televidentes tocando puntos importantes. Adelante, por favor, maestro. El tema de hoy es justamente un tema que está, como siempre, de actualidad, que es el Poder Judicial, un poder bajo sospecha. Por si ya no fuera suficiente, los señalamientos de nepotismo, corrupción, cambio de jueces a modo, el clientelismo dentro de la judicatura, la asignación de expedientes y carpetas a jueces a modo, nombramientos ilegales de consejeros, captura de casos, de los casos más cuantiosos, recomendaciones de políticos para resolver asuntos, señalamientos entre grandes despachos de corrupción y contubernio con jueces y magistrados, bajas de personal para nombrar secretarios, actuarios, afines a partidos políticos, la utilización del sistema penal para presionar cobros, pagos y asegurar el triunfo legal de juicios, amagos políticos del Ejecutivo para lacerar la independencia y la dirección del criterio judicial, y ahora se le suma la grandiosa noticia directa y con nombres y circunstancias de modo, tiempo y lugar, como fue el caso de señalamientos directos de Herbert Taylor la semana pasada a través de un video difundido por la cuenta de la plataforma denominada La Mendiga Política, y se puede observar en el cual este exfuncionario, ex coordinador de innovación y desarrollo en el gobierno de Emilio Márquez y connotado miembro del Partido Acción Nacional, señala explícitamente que se vendieron los cargos de magistrados en el Congreso del Estado por parte de estas personas. El exsecretario de Innovación señaló a exdiputados locales de su partido de haber vendido estas posiciones, como son el caso de José María Martínez, de Juan Carlos Márquez Rosas y de Miguel Ángel Monraz, quienes presuntamente solicitaban cantidades millonarias a cambio de favores y apoyos. Uno de los hombres más influyentes fue Herbert Taylor, que en este periodo lo que lo hace ser muy importante como testigo, como denunciante, que puede tener muchas repercusiones de mantenerse y de ampliar sus denuncias en este caso. Esto, José Ángel, era un tema de los pasillos en el Poder Judicial, donde ninguna autoridad, por supuesto, señalaba nada, ya que se presumía dicha práctica y que esto venía directamente de los más altos mandos del Ejecutivo y de las fracciones partidistas del Congreso del Estado. Aquí se han nombrado magistrados que no cumplen, y hay que decirlo, los requisitos, pero también consejeros, que es el caso de la prohibición para tener el cargo, y consejeros que han sido denunciados por no cumplir los requisitos que se les asigna en la propia Constitución del Estado, que cuando menos está uno vigente y que ya está denunciado, pero que no ha caminado esa denuncia. Otro gran problema para darle seguimiento a las denuncias de actos corruptivos en el Poder Judicial es la falta de transparencia en la que se ostentan los mandos judiciales para no otorgar información pública de funcionarios, jueces, hijos de los mismos, parientes, etcétera. Esta parte, por supuesto que es tolerada por el Instituto de Transparencia de Jalisco, que es el ITEI, donde las peticiones se hacen viejas y terminan archivadas con el pretexto de que los denunciantes no supieron pedir la información. Esto hace ser mucho más opaco al Poder Judicial, porque lo que se está viendo es una verdadera red de corrupción. Súmale usted
casi un año que no han podido estructurar sospechosamente el Centro de Evaluación Judicial, después de que reventaron prácticamente la cuestionada terna que se había presentado y que se quedó en manos de esta misma legislatura que designó ilegalmente a los magistrados. Esta legislatura pretende sacar de la jugada a las universidades, al Comité de Participación Social, para la próxima designación de 9 magistrados y un consejero próximamente o sospechosamente. Lo único rescatable de esta denuncia, José Ángel, que por cierto es una denuncia incompleta, es que el fiscal anticorrupción investigará a los diputados que ya señalamos, que Chema Martínez, Juan Carlos Márquez y Miguel Ángel Monraz, que fungieron en estas dos legislaturas. Aunque Herbert Taylor solo señala el pecado, pero falta lo más importante, que son los nombres de los supuestos magistrados que compraron su cargo, supuestamente. Recordemos que para que exista un acto de corrupción se requieren 2 partes para que se dé el llamado principio quid pro quo, que es el que otorga y ofrezca, y en este caso falta la parte que otorgó y solo tenemos un señalamiento a medias que de no otorgar la otra parte de la información quedará en un pleito partidista donde los señalados incluso pueden demandar por daño moral cuantiosamente por haber sido denunciados públicamente y sin pruebas. Quedará en este caso, de no darse esos nombres de esos magistrados, quedará una raya más al tigre que recaerá en una sospecha más para el Poder Judicial, como si ya fuera poco lo que sucede actualmente. De igual manera, quedarán bajo sospecha cerca de 17 magistrados nombrados en este periodo, por supuesto que ellos han guardado un silencio y solamente se ha deslindado de los hechos el magistrado Armando García, señalando que él está limpio de toda culpa. Por último, antes de publicar la convocatoria, José Ángel, se debe limpiar y deslindar responsabilidades, si no entonces vamos a barrer sobre la misma basura. Sentar a declarar a los implicados es muy importante. Por eso el señalamiento del fiscal anticorrupción, porque puede ser la oportunidad que requiere la fiscalía para legitimarse. Si decía el juez Giovanni Falcone que si sientas a un mafioso, a un empresario o a un político, los haces vulnerables a esta situación. Y recordemos que el caso de la Cosa Nostra en Italia, que fue el caso de Tommaso Buchetta, que un solo señalamiento trajo toda una cadena de investigación que logró la detención de nada más y nada menos que el jefe de la mafia, en ese caso Salvatore Tito Riina, y 500 personajes más de la mafia que tenían controlado totalmente el escenario político en Italia. Hasta aquí mi comentario. Maestro Partida, pues todo un tema. Con respecto al asunto de Herbert, como que ha sido recurrente esta denuncia y pareciera que siempre muy estratégica cuando la hace, ¿no? También hizo lo propio en 2012, lo repitió en 2015 y también lo saca a colación ahora previo a un proceso electoral, el de 2021, a un proceso electoral y también a un proceso de selección de magistrados, curiosamente. Sí, esta es la importancia que yo señalaba que debería de ser la investigación, porque no es fácil zafarse de un señalamiento de esta naturaleza. Y si lo sienta el fiscal y puede traer testigos, puede citar a los 17 magistrados, puede citar testigos, puede verificar sus cuentas ahora con la participación de el propio Nieto de lo que viene a ser la inteligencia financiera,
puede tener esta oportunidad que requiere para atacar la corrupción, como ya lo dije, de todo esto que no es justicia en el Poder Judicial. Maestro, no es entrevista, pero en unos cuantos segundos nomás le preguntaría, suponiendo sin conceder, estos presuntos actos irregulares o delitos que se cometieron, si fueron realmente vendidas espacios en el Poder Judicial, ¿prescribieron ya? Mira, puede ser que el delito pueda prescribir, porque ahí tendremos que ver un término medio, o sea, entre lo menor, que son de 2 a 12 años, sería en 6 años puede prescribir. La cuestión penal de José Ángel, lo que no puede prescribir es que estos tipos, si compraron esos cargos, sigan en ese cargo. Recordemos el caso de un presidente del tribunal que fue prácticamente bajado del cargo por una situación de irregularidad. Bien. Pues maestro, habrá oportunidad de platicar más al respecto. Por lo pronto, muchísimas gracias. Estoy a sus órdenes. Muy amable. Es Alfonso Partida Caballero. Vamos rápido a la pausa. Regresamos con lo nacional.